Clase 18 y avanzamos en la escuela de paternidad. Estamos con un gran tema que en la clase anterior empezamos con respecto a Abraham y Melquisedec, y que vamos a usar esta clase para poder explicar un poquito más con respecto a Melquisedec, con respecto a Abraham, con respecto al diezmo, porque sé que hay gente que necesita más argumentación y que esto le va a traer claridad porque realmente tiene el corazón y el anhelo de poder ser un hijo de Abraham que proyecte todas sus obras. Así que, en primer lugar, quiero que leamos en el libro de Hebreos el capítulo 7, el versículo 3, que dice así, porque dice, perdón, lo leemos desde el versículo 1 en adelante. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tomo este pasaje y tomo esta clase porque es común, como anticipé algo en la clase anterior, de que haya una distorsión acerca de la figura de Melquisedec. Yo me recuerdo cuando era muy joven en el cristianismo y me interesaba la figura de Melquisedec y leía comentarios y un poco, o sea, he leído comentaristas que hasta han dicho que era una encarnación de Cristo. Y esto podría ser algo que traería una contrariedad a mucho de la doctrina o de la vida de Abraham, que luego se torna nuestra vida a través de la fe. Entonces es importante aclarar al respecto, porque cuando nosotros leemos de la vida de Melquisedec y decimos que fue un sacerdote de carne y hueso, que ministró la vida de Dios a través del pan y del vino y lo bendijo a Abraham, es una cosa. Ahora, si nosotros decimos que Melquisedec era Cristo mismo o Jehová mismo, allí es otra cosa. Más allá de que Melquisedec era un tipo de Cristo, como también Abraham era un tipo de Cristo, y como también tantas personas en la Biblia fueron tipos de Cristo, y aún los elementos del tabernáculo, el mismo tabernáculo y todo su mobiliario eran tipo de Cristo, difiere mucho a que sea Cristo, o sea, en realidad eran tipos, no eran la esencia misma, no era el Señor Jesucristo, ni Jehová mismo, era una representación de Él. En este caso, decir que Melquisedec era Cristo sería, como dije recién, errar doctrinalmente. Primero, porque yo quiero que usted vea cómo fue este encuentro de Abraham con Melquisedec. El encuentro de Abraham con Melquisedec fue que él venía de una batalla, tenía todo el botín, y de ese botín saca el diezmo de todo y se lo da a este sacerdote, lo pone en las manos de este sacerdote, que este sacerdote a su vez, bueno, lo bendijo, le dio pan y vino, como dice las Escrituras. Ahora, no pasa a mayores este encuentro. Es un encuentro en donde un hombre de carne y hueso bendice a otro hombre de carne y hueso, le ministra sacerdotalmente el pan y el vino, y, porque esto tenía un significado bíblico, y, bueno, Abraham le da los diezmos a este hombre. Entonces, tiene que quedarnos claro porque nosotros tenemos que hacer las obras de Abraham. Entonces, si nosotros pudiéramos decir que, basado, por ejemplo, en la mala interpretación de Hebreos, capítulo 7, que recién leímos, pudiéramos decir que era Cristo mismo, nos estaríamos equivocando, pero grandemente. Y cuando uno lee Hebreos y lo lee al capítulo 7, mal enfocado, lo va a entender mal. Por eso he visto comentarios de gente, ¿no es cierto?, que se dice estudiosa de la Biblia, decir a que Melquisedec era Cristo. Y esto es contrario. Esto no es así. Y cuando dice en el versículo 3, que recién me equivoqué y mencioné primero, dice que este Melquisedec, y habla de ese sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sabe que cuando uno malinterpreta y cree que Hebreos 7 está tratando en sí sobre la persona de Melquisedec y dice no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, claro, piensa que es Dios, porque el Señor mismo, Jehová, no tiene padre, madre, genealogía, es Dios, pero no está tratando de la persona de Melquisedec, del varón, no está tratando del hombre de carne y hueso, está tratando de su orden sacerdotal. Aquí lo que se están tratando son los órdenes sacerdotales. Para que algunos que por ahí no estudiaron mucho sobre los órdenes sacerdotales, podemos ver dos tipos de órdenes o de manera que se ordenaron a los sacerdotes. Uno era el orden sacerdotal de Melquisedec y otro, podemos decirle, el orden sacerdotal para que lo entienda más fácil, arónico o levítico también. Eran dos tipos de órdenes, dos maneras diferentes que Dios usó para ordenar al sacerdocio. Ahora, si nosotros vamos al orden que más conocemos o más nos hemos familiarizado, al orden de Aarón, cómo se ordenó el sacerdocio bajo Aarón, vamos a ver que para ser un sacerdote en ese tiempo tenía que ser de la familia de Aarón. Tenía que, o sea, para ver si alguien calificaba para el sacerdocio, tenía que primero estudiarse la genealogía y ver si él venía, es decir, su padre había sido Aarón, o sea, su antecesor había sido Aarón, y si no había sido Aarón, esa persona no calificaba según el orden sacerdotal levítico o arónico para ser un sacerdote. Así que antes, para ser un sacerdote, había que ver quiénes fueron los padres. ¿Entiende? En el caso del orden sacerdotal de Aarón. Esto es sencillo. Ahora, el sacerdote bajo la ley en los días de Aarón era un sacerdote que solo por ser hijo de Aarón ya calificaba para el sacerdocio. Entonces, aquí se está tratando los órdenes sacerdotales. Pero cuando trata de Melquisedec, para mostrarnos bajo qué orden ministra en realidad Cristo, y se usa como ejemplo Melquisedec, porque Cristo ministra bajo el orden o según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Es decir, si habláramos del sacerdocio de Cristo, tendríamos que hablar de que su orden sacerdotal estaba relacionado a Melquisedec y no a Aarón. Entonces, lo que aquí se nos aclara es que bajo el orden de Melquisedec no era necesario que el sacerdocio se recibiera porque el padre era el sacerdote, ni tampoco por pertenecer a cierta tribu, porque en el orden de Aarón había que pertenecer a la tribu de Leví y había que ser de la familia de Aarón para ser sacerdote. Pero en el caso de Melquisedec no era necesario pertenecer a ninguna tribu, primero porque no estaban todavía las tribus formadas. Segundo, no era necesario que fuera transferible, es decir, el padre no le daba el sacerdocio al hijo en este orden de Melquisedec, como sí se debía hacer en el orden arónico. Aarón le daba y le transfería el sacerdocio a los hijos. Por ejemplo, cuando Aarón iba a partir, ya que Dios le avisó a Moisés, lo hizo subir a un monte, le hizo sacar las vestiduras sacerdotales y se las hizo poner a su hijo para que continuara el sacerdocio. En el caso de Melquisedec, no. O sea, el hijo de Melquisedec no necesariamente iba a ser un sacerdote. Y Melquisedec no recibió el sacerdocio por pertenecer a un padre sacerdote, sino que fue una designación de Dios. Entonces, lo que aquí se nos está aclarando es que el sacerdocio de Cristo no dependió de que hubiera un padre sacerdotal, es decir, que tuviera a Aarón como padre, no dependió de pertenecer a la tribu de Leví. Por eso el sacerdocio de Cristo, él no venía de la tribu de Leví, sino de la de Judá, y su designación, al igual que la de Melquisedec, en contraposición a la de Aarón, su designación sacerdotal venía del cielo,
no venía de su padre terrenal. Entonces, Hebreos 7 nos está explicando la diferencia en los órdenes. Ahora, primero, nosotros, ¿bajo qué orden sacerdotal estamos? Y nosotros estamos bajo el orden sacerdotal de Cristo, que Él ministra bajo el orden sacerdotal de Melquisedec. Entonces, hay personas que dicen que el diezmo fue para la ley. Primer error. ¿Por qué? Porque el diezmo se dio en el orden sacerdotal de Melquisedec. Ya allí el diezmo era el diezmo. Después vino el orden de Aarón con toda la ley de Moisés. Después, muchos años después. Entonces, el diezmo no era algo ligado solamente al pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí, que allí sí funcionó el diezmo bajo el orden de Aarón, funcionó. Pero si yo digo que el diezmo era de la ley, estoy diciendo que el diezmo solamente funcionó bajo el orden sacerdotal de Aarón. Y como la ley que Dios hizo la ley que Dios estableció, o el pacto que Dios estableció con Israel, caducó ese pacto. El pacto que hizo en el Sinaí caducó. Yo estaría diciendo que el diezmo caducó juntamente con ese pacto. Pero como el diezmo no era solamente algo que se practicaba bajo ese orden sacerdotal dentro de ese pacto primero en el Sinaí, sino que el diezmo ya pertenecía y lo llevaban a cabo bajo otro orden de sacerdotes que nada tenía que ver con el pacto de Dios con Israel en el Sinaí. No sé si usted lo comprende o si yo lo explico de una manera comprensible, pero a mi entendimiento, mirando las escrituras, es muy sencillo. Entonces, si yo miro en el orden de Aarón que se diezmaba, no tengo una obligación a diezmar porque eso caducó, ese pacto. Ahora, si yo miro bajo el orden de Melquisedec, que sí se diezmaba, y la Biblia me dice que por estar en Cristo estoy bajo ese orden sacerdotal, yo debo diezmar. Por esa razón, número uno, debo diezmar. Segunda razón, la Biblia me dice que yo soy un hijo de Abraham, que mi fe tiene origen en ese padre de la fe, y que ese padre diezmó y que yo debo imitar sus obras. Entonces, segunda razón por la cual debo diezmar. Cierta vez me llamaron por teléfono, una persona me dice, mire, yo me estaba congregando en tal iglesia, pero quiero hacerle una pregunta porque quiero cambiar de iglesia, me dice. ¿En su iglesia se diezma? Y yo le digo, le voy a contestar de una sola manera. En mi iglesia somos hijos de Abraham y hacemos las obras de Abraham. De ahí saque su conclusión. Y bueno, no me llamó más y no sé si se habrá cambiado de iglesia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es claro. Hay dos maneras de ordenar el sacerdocio. Una fue con Melquisedec, la otra fue con Aarón de la tribu de Leví. Bajo los dos órdenes se diezmó. Así que si usted me dice que el primer pacto en donde se ordenó el sacerdocio de Aarón caducó, estoy de acuerdo y tiene razón. Ahora, el diezmo bajo el sacerdocio de Melquisedec no caducó porque ese pacto, primero que no fue un pacto, sino que fue un orden sacerdotal que nunca caducó y que Cristo siguió bajo ese orden, según ese orden. Dice la Biblia que Él ministró y ministra según ese orden. Y nosotros que fuimos hechos reyes y sacerdotes bajo el orden de Melquisedec, que se diezmaba y que Abraham diezmó, y entonces para nosotros el diezmar no es un problema. Ahora, viendo esto, es claro, Melquisedec fue un hombre de carne y hueso que recibió su sacerdocio por designación divina, no por heredarlo genealógicamente del padre, ni por pertenecer a una tribu, sino porque Dios lo designó así y que no era transferible. El sacerdocio era para siempre en él, como aquí nos dice el libro de Hebreos. Ahora, de igual manera el sacerdocio de Cristo. Cristo lo recibió de Dios, no fue asignado por pertenecer a cierta paternidad terrenal, sino que vino de Dios, y tampoco fue designado por pertenecer a cierta tribu, porque al contrario, él pertenecía a una tribu de la cual no venían los sacerdotes. Esto es claro. Ahora, es claro que entonces que Melquisedec no era Cristo. ¿Por qué? Porque si Melquisedec hubiera sido Cristo, lo que hubiera hecho Abraham cuando lo vio,
se hubiera postrado y lo hubiera adorado. Usted dirá, pero esto tiene algo bíblico que lo certifique. Sí, porque si nosotros vamos al capítulo 18, versículo 1 de Génesis, Abraham tuvo un encuentro allí con el mismo Dios, con Jehová, pero en una figura humana. Y dice la Biblia, lo leo, dice, y después le apareció Jehová en el después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró a tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Fíjese la actitud. Abraham tiene un encuentro con Jehová. Él estaba sentado en la puerta de su tienda, y de repente vienen 3 varones, uno de ellos era Jehová. Los otros 2 eran los ángeles que luego fueron a Sodoma a sacar a Lot. Pero uno era Jehová, en figura humana. ¿Y cuál fue la actitud de Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Fue y le llevó el diezmo? No, se postró, lo adoró, lo reconoció como el Señor, como el amo, como Dios. Entonces, por un lado tenemos a Abraham en un encuentro con Dios en figura humana, postrándose y adorándolo. Pero por otro lado lo tenemos a Abraham que se encuentra con Melquisedec, que si hubiera sido el mismo Jehová que se le aparece aquí, se hubiera postrado, porque es Dios. Pero él no se postra ante Melquisedec, solo le da los diezmos y recibe la bendición sacerdotal. Fíjese qué clara que es la Biblia. Entonces, nosotros creo que somos, por un lado, hijos de Abraham para imitar sus obras en la fe, y por otro lado estamos bajo ese orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Si nos encontramos ante el Señor, cuando vamos a Él, ¿qué hacemos? Ante Él nos postramos y lo adoramos. Pero ante los sacerdotes, ante los padres ministeriales que nos ministran a Cristo, ¿qué debemos hacer? Entregarle nuestro diezmo. Es sencillo. A Jehová lo adoro y a su sacerdote le entrego el diezmo. El diezmo no se le entrega a algunas personas, esto lo digo, porque hay algunas personas que quisieran entregarle el diezmo a Jehová cara a cara. Y esto no existe aquí en la Biblia. El diezmo lo debían recibir los sacerdotes, está escrito además. Entonces, los sacerdotes reciben los diezmos. Su padre ministerial, su sacerdote, el hombre que le ministra a Cristo, el hombre que lo bendice, debe recibir de usted los diezmos. Y su Señor, Jehová, el Dios Todopoderoso, debe recibir de usted la adoración. Así que no crea que es correcto no darle, algunos dicen, yo no le voy a dar el diezmo a los hombres, entonces no tiene a quién dárselo, porque el diezmo fue destinado para que lo reciban los hombres, los sacerdotes, tanto en un orden sacerdotal como en el otro. Entonces, quería dejar claro este tema. Yo creo que es muy claro. Si usted estudia los diferentes órdenes sacerdotales, se da cuenta cómo se conducían esos sacerdotes, los en el orden de Melquisedec y en el orden de Aarón, va a ver que el diezmo en los dos funcionó igual, si bien uno después caducó, pero este otro no, y Cristo ministró bajo este orden, siendo un sacerdote por designación de Dios, sin tener que pertenecer a ninguna tribu. Lo designó Dios y no importa quién fuera el padre y quién fuera la tribu. Esto es lo que nos quiere decir. Y lo otro que es intransferible. No se le termina nunca el sacerdocio a Cristo. Era para siempre hasta el día, como en el caso de Melquisedec, hasta el día que él falleciera. ¿Comprende? Entonces, aún fallecido, sigue siendo un sacerdote, porque en la eternidad seguimos siendo sacerdotes. Nosotros también, por estar bajo ese orden, por más que se terminen nuestros días en la tierra, nuestro sacerdocio continúa con nosotros para siempre, es lo que dice Hebreo. Así que yo ruego que le haya quedado claro. Si usted tiene al Señor, lo va a adorar. Y si usted ha recibido del Señor al Padre sacerdote que le ministra, le va a llevar sus diezmos y va a recibir su bendición. Algo maravilloso. No se cambian ni los roles, ni Cristo le recibió los diezmos a Abraham allí en el capítulo 18, ni Melquisedec se dejó adorar. Fíjese, yo no adoro al hombre, adoro a Dios, pero diezmo al hombre, estoy bajo ese orden sacerdotal, vivo bajo ese orden y ese será mi orden siempre, aun cuando parta de esta tierra. Que Dios te dé luz con esta palabra
y te haga un hombre que en verdad, o una mujer, eres un hijo de Abraham, que ama las obras de Abraham y que las vive y las proyecta, y que nunca más dejes de tomar tu diezmo y llevarlo a tu padre sacerdote que te ministra pan y vino. Así te bendice en el nombre del Señor y eres bendito tú y tu descendencia, y ningún enemigo levante la cabeza contra ti.